Buenos días, mi nombre es Eloisa Vera y estoy aquí para hablarles un poco sobre mi derecho, que es el asilo, y también de lo que hemos hecho con nuestro site. Cuando entramos al site a mano izquierda podemos encontrar en la navegación los derechos humanos. Abajo encontramos un título, si le damos clic a derechos humanos, llamado un poco de historia, donde encontramos la historia de las Naciones Unidas y su fundación en 1945, como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo fueron reconocidos por la sociedad hoy en día, lo que conocemos hoy como derechos humanos. Bajo el título de derechos humanos también podemos encontrar el asilo. ¿Qué es el asilo? El asilo es el derecho de una persona a buscar resguardo fuera de su país de origen y disfrutar de él en caso de una persecución política. Si dicho individuo posee una orden judicial por delitos comunes o por actos de oposición en contra de los principios o propósitos de las Naciones Unidas, no puede disfrutar de este mismo derecho. ¿Y por qué el asilo es importante? Bueno, el derecho de asilo juega un rol muy importante en nuestra sociedad y comunidad de hoy en día. Sin él, la capacidad de una persona de defenderse ante un gobierno que comete cualquier tipo de injusticia es muy limitada. Este derecho proporciona una solución viable para todo individuo que esté en una situación difícil de persecución por razones injustas. Dentro del título de asilo tenemos los tipos de asilos, que existen dos: el asilo diplomático y el asilo territorial. El asilo diplomático es el asilo que se basa en razones humanitarias y se fundamenta en principios de extraterritorialidad de las sedes diplomáticas. Es otorgado a legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares. También se puede brindar a personas perseguidas por delitos o motivos políticos. Mientras que el asilo territorial es aquel donde el perseguido por razones políticas busca refugio en un territorio de otro estado. En otras palabras, es la acogida dispensada por parte de un estado en el territorio de su soberanía a aquel extranjero que busque refugio por ser perseguido en su país de origen por razones ya sean políticas, raciales o religiosas. Bajo tipos de asilos encontramos Noticias Mundiales, que es una página que contiene una serie de links de carácter informativo que nos llevan a páginas de noticias a nivel mundial actuales sobre el derecho a asilo, o sobre el asilo en general. Ya saliendo en la parte de derechos humanos encontramos abajo la ventana o el título de bibliografía, que es donde colocamos todas las referencias de la información que contiene nuestro site. Luego tenemos el título de noticias actuales, que es un gadget sobre las noticias que están pasando a nivel internacional en las diferentes partes del mundo. Y por último encontramos la página de quiénes somos. Buenas, mi nombre es Simón Vargas. Estoy aquí para hablar un poco acerca de la realización del Google Site y acerca de los derechos humanos. En este caso, del derecho humano a no ser torturado. Lo primero, la realización del Google Site. Mi persona hizo el fondo de pantalla del Google Site. También el marco en donde están los derechos humanos, donde dicen los derechos humanos, esa parte. Hay un marco que se denota bien, que es azul. Puse ese fondo para la página y también edité la localización de la barra y la localización de la barra de buscar en este sitio. Y ya en cuanto a mi derecho humano, que es la tortura, cuando entramos al site, Google Site, lo primero que vamos a ver es la página de derechos humanos, un poco más abajo, después de donde dice un poco de historia, actualizaciones recientes, más abajo dice asilo, democracia, luego viene tortura. Le damos clic a la página y ahí encontramos qué es la tortura, quién tortura, su historia o un poco de su historia, y encontramos una frase acerca de parar a la tortura, de no a la tortura. Bueno, la tortura. ¿Qué es la tortura? La tortura es todo maltrato físico y mental que sufre un ser humano y que puede causar daños permanentes. Es ejecutada por terceros con la finalidad de obtener algún provecho, monetario u otro, o en casos donde el gobierno esté involucrado, alguna información importante que se considere arriesga la seguridad nacional. ¿Quién tortura? Bueno, comúnmente tortura el gobierno y diferentes entes y oficinas del gobierno. Oficinas, en este caso decimos agencias, pueden ser secretas, la mayoría de las veces son secretas. Historia. La historia de la tortura data de muchos siglos atrás.
quizás del principio de la humanidad. Hay muchas historias en las cuales aún la Iglesia Católica Romana torturaba a las personas contrarias a su religión y pensamiento. En aquellos tiempos pues no era o no se consideraba violación de los derechos de una persona, o se consideraba muy normal o era visto normal por aquellas personas en ese tiempo, porque simplemente no había derechos humanos. La persona se trataba muchas veces como animal y por lo tanto torturar a alguien simplemente era común. La tortura es la degradación y maltrato físico y mental, y por lo tanto violenta contra los derechos humanos básicos de un individuo. Por eso decimos no a la tortura. Más abajo vemos dos fotos, una en español que dice alto a la tortura y otra en inglés que dice stop torture. Luego, después, yo añadí dos páginas que dice noticias mundiales y world news. Pulsamos noticias mundiales. Entonces encontramos que dice algunas noticias mundiales acerca de la tortura y los avances logrados en contra de ella. Luego, más abajo, tenemos dos subpáginas. China, tortura y confesiones forzadas generalizadas mientras se pisotean sistemáticamente los derechos de los abogados. Y la otra subpágina es el caso de tortura por el que condenaron a policías en San Andrés. Luego tenemos un archivo que yo subí, se llama Sin avances en la lucha contra la tortura en 20 años. Estos tres archivos son los que están por ahora en la página, quizás más adelante subiré más. Luego tenemos World News. ¿Qué es World News? Bueno, son, para los que sepan inglés, World News about Torture and Breakthroughs Against It, o noticias acerca de la tortura y grandes avances en contra de ella. En esto tenemos tres subpáginas. Una es Psychologists are sued over CIA techniques. La segunda es Standing in Solidarity, Why I've offered to receive 100 lashes of the convicted Saudi blogger Raif Badawi's sentence. Luego está la tercera subpágina, Volkswagen Allow Torture under Brazil Military Rule. Estas tres páginas hablan un poco acerca de la tortura o de casos de tortura a nivel mundial. Todas estas páginas esperamos puedan ser añadidas más. Gracias. Buenas tardes, yo soy Juan Ojeda y el derecho que tuve que trabajar es el derecho a la democracia o a participar en el gobierno del país. Y a continuación mostraré cómo desarrollé ese derecho en el site. Y bueno, estamos de nuevo en el home de nuestro site preferido. Y yo les voy a mostrar lo que he hecho en él, que es la democracia. Aquí se encuentra junto a los otros derechos, pero vamos a darle clic a democracia. Y aquí dice una definición que es de la democracia, por supuesto, que es según la organización o página de Youth for Human Rights, que dice que este derecho se define en tres puntos importantes, los cuales son: el primero, que todos tienen derecho a formar parte en el gobierno de su país, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos mediante el voto. El segundo dice que todos tienen derecho al acceso igualitario al servicio público de su país. Y el tercero dice que la voluntad de la gente será la base de la autoridad del gobierno. Esta voluntad será expresada en elecciones periódicas y genuinas que se basarán en el sufragio universal, igualitario y secreto, o por procesos equivalentes al voto libre. Eso fue todo en cuanto a la democracia en sí y sus definiciones. Y ahora vamos a las noticias mundiales. Aquí yo hice una lista que contiene los titulares referidos al tema, junto con sus enlaces a las páginas principales a las que lleva, junto con su fecha de publicación para estar ubicado en el tiempo. Y en cuanto a si he hecho más, realmente no he hecho mucho en esta página en sí. Yo más que todo me dediqué fue a hacer este video que están viendo en este momento, quedándome hasta las 2 de la mañana editándolo y haciendo que los quede bonito. Bueno, gracias por su atención y que disfruten del site.